libro de Jonás. Gloria a Dios. Libro de Jonás capítulo 1, en su verso 1 al 3. Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias te damos Espíritu Santo por la oportunidad que nos has dado de poder estar aquí para poder hablar tu palabra. La honra y la gloria sean dadas solamente a usted. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se ha esforzado a poder estar aquí en este servicio. Señor, que sea usted, Dios mío, hablando a través de mis labios, que sea usted plantando esa palabra dentro de sus corazones, Señor. Aquellos que vienen con cargas, aquellos que quizás que ya no pueden seguir, Señor, los que estarán escuchando por las redes sociales, Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted trayendo una palabra de bendición, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Prepara los corazones, Señor, todos aquellos que vienen quebrantados, Señor Padre, que salgan regocijados, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, bendito Dios. Vamos a estar predicando bajo el tema del llamamiento de Dios. No puedes huir. Ahora, ¿a cuántos Dios los ha llamado? Y a veces nosotros decimos que no. Mis amados hermanos, llega un tiempo donde Dios a uno lo llama, pero ¿sabe que el ser humano siempre es así? Que el ser humano se ve en sí mismo, que no tiene esa capacidad para que Dios lo llegue a usar grandemente. Vamos a poner un ejemplo, el ejemplo de Moisés. Todos nosotros sabemos la historia de Moisés. Conocemos la historia de Moisés, como Dios se le aparece en una zarza, pero de ahí Moisés le dice a Dios que era tartamudo. Imagínese que venga un profeta y el profeta le diga de parte de Dios: tienes un llamado de pastorado. ¿Qué va a decir usted? Se pone a analizar uno todo lo que los pastores pasan, dificultades, a veces que, mire, me ha dado muchos problemas, y el que les da la fuerza a ellos es Dios, tanto a ellos y tanto como a mí. Ahora, mientras estaba meditando la palabra del Señor, yo dije: Señor, ¿qué es lo que quieres para su pueblo? Y el Señor me ponía a Jonás. Y me impacta la palabra de Dios que dice que la palabra de Dios le vino a Jonás, y Dios le dio a Jonás una ordenanza. En el verso 2, mire lo que dice: levántate y ve a Nínive. Dios le da una misión. La misión de Jonás era que fuese a Nínive y que pregonara la palabra de Dios, porque la maldad de aquella ciudad era tan grande que había llegado hasta Dios. Pero mire cómo es el ser humano, que en vez de Jonás tomar que decir: sí Señor, voy a ir. Pero mire lo que dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. El verso 3: y Jonás se levantó para huir, ¿qué dice? De la presencia de Jehová a Tarsis. Mire qué tremenda desobediencia hizo Jonás hacia Dios. Pero a pesar de que Jonás, mire, dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando
su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, ¿qué dice? De la presencia de Jehová. Mire que Dios a Jonás le dio una ordenanza. Dios le dijo, ve, pregona mi palabra, pero no obedeció. Ahora, la consecuencia que a uno le viene por causa de no obedecer el mandato que Dios le da a uno. Mire, mi amado hermano, que no le fue fácil a Jonás, porque luego Dios levanta una tempestad en el mar y sucesivamente la tempestad iba creciendo más y más. Y a veces yo he escuchado testimonios, mis amados hermanos, cuando personas, predicadores que dicen que Dios los llamó, pero que no quisieron escuchar la voz de Dios, sino que se fueron y allá Dios los agarró. Mire, algo que el Espíritu Santo a mí me daba: Dios trata contigo y te traerá pacíficamente o te pondrá dificultades para que entiendas el llamado de Dios en tu vida. Mire, mi amado hermano, que Dios, para tratar con el hombre, ¿o qué? ¿No quieres pacíficamente? Bueno, voy a ponerte algo fuerte para que entiendas mi llamado. Y mire, mi amado hermano, que Dios a uno trata, ok, si uno no quiere pacíficamente, ve, pero Dios dice, ok, te voy a poner una enfermedad para que entiendas, te voy a levantar un problema para que entiendas, voy a tocar tus finanzas para que entiendas que yo te estoy llamando. Y número 1, problemas fuertes. Número 2, alguna enfermedad. Y número 3, en tus finanzas. Y número 4, no te dejará en paz. Y número 5, es mejor obedecer y evitar las dificultades. Es mejor obedecer a Dios y evitar las dificultades que Dios le va a traer a uno. Y eso a uno se lo busca. ¿Por qué causa? Por no obedecer la palabra de Dios. Mire, mi amado hermano, que yo siempre les digo esto, que cuando me dijo el pastor que si lo ayudaba a trabajar con los líderes, yo me puse a pensar, a analizar, y yo digo, y yo le estaba orando, Señor, pero porque el ser humano es así, se ve en sí mismo la capacidad que él no puede, pero sucesivamente Dios fue trabajando en mí y dije, Señor, lo voy a hacer, porque el Señor me hizo entender algo, que no es mi capacidad mía, es la capacidad del Espíritu Santo que pone en mí para poder predicar la palabra de Dios. Y a veces, no sé si a mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, que a veces cuando usted comienza a predicar la palabra, sucesivamente el Espíritu Santo a uno le va dando palabra, y a veces usted cuando llega a su casa dice, Señor, pero gracias por usarme, porque mire, mi amado hermano, aquí dan nervios, pero el que lo toma a uno, el que como le dijo Dios al profeta Jeremías, que extendió su mano y puso su palabra, así Dios en uno pone la palabra para hablar, y uno dice, Señor, yo me quedo sorprendido porque yo no me iba a desenvolver así, pero cuando estuve ahí, fuiste tú el que abriste mi boca y diste esa palabra. Porque mire, mi amado hermano, nadie nace aprendido, sino que el Espíritu Santo, cuando tiene el llamado en uno, el Espíritu Santo lo prepara a uno. Mira, yo nunca me imaginé que yo iba a estar predicando. Nunca yo me imaginé que iba a estar enfrente hablando la palabra de Dios, llegando hasta donde estoy gracias a la misericordia de Dios. Pero sin embargo, todo ese el plan de Dios en la vida de uno. Dificultades han venido como han venido a su vida, pero en todo eso Dios siempre lo ha sustentado. Ahora, a donde yo quiero llegar es que si nosotros no atendemos al llamado de Dios, mire, de una y otra forma Dios lo va a llamar a uno. Y a veces uno dice, Señor, pero ¿por qué estoy pasando esto? Pero no se recuerda uno de la palabra que le han dado, que Dios lo está llamando. Y Dios dice, bueno, yo te estoy llamando, yo te estoy poniendo esto para que entiendas, para que reconozcas que yo soy el que te estoy llamando. Y Jonás
en vez de obedecer, compró su boleto y se fue a Tarsis. Y mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partía la nave. Ahora, mire qué tremendo es esto. Dios le dice a Jonás, ve, pero Jonás no obedece. ¿Y qué es lo que sucedió después? Ok, bueno, no quisiste obedecer. Allá cuando iba en la barca, Dios levanta una tempestad grande. Mire, mi amado hermano, es que cuando nosotros no queremos obedecer al llamado de Dios y nosotros huimos del llamado de Dios, y decimos, cuando nos dicen, no, pero no, yo no puedo, yo no tengo esa capacidad. Pero Dios a uno, mire, mi amado hermano, va a tratar o como sea, Dios lo va a traer a cumplir el llamado que Dios tiene en uno. Algunos vienen con enfermedades, otros vienen, mi amado hermano, que por ahí pasan algo fuerte y ya vienen contando el testimonio por qué no obedecieron a Dios. Por eso es importante, mis amados hermanos, obedecer la voz de Dios, obedecer en el llamado que Dios tiene en uno. Y mire lo que sigue diciendo en el verso 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado, ¿qué dice? A dormir. Mire qué tremendo es esto, mis amados hermanos, que Jonás estaba tranquilito allá, se fue a la barca y allá estaba durmiendo. Dios le dio una ordenanza, pero Jonás se fue a dormir allá abajo, mientras que aquellos hombres estaban luchando. Que mire, mi amado hermano, que cuando Dios lo llama a uno y uno no obedece, a veces hasta la familia te está pasando consecuencias porque uno no obedece el llamado de Dios. Y ya que mire qué culpa tenían aquellos hombres. No tenían ninguna culpa de que estuvieran pasando esa gran tempestad. Pero sin embargo aquellos allá luchando y Jonás allá durmiendo tranquilita. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, que cuando Dios nos llama y nosotros allá estamos tranquilos, no nos preocupamos por el llamamiento que Dios tiene en uno, y así, Señor, yo así estoy bien. Pero mire lo que sigue diciendo el verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y el verso 7, y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y ¿qué dice? Y la suerte cayó sobre Jonás. Mire, mi amado hermano, que de Dios nadie, donde nosotros nos vayamos, Dios siempre allí nos va a traer. Y si no queremos obedecer a las buenas, bueno, Dios levanta un problema grande para que uno entienda. Y mire lo que sigue diciendo el verso 8. Entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía, ¿qué dice? De la presencia de Dios, de Jehová, pues él se había declarado. Mire que aquellos hombres echan suerte y la suerte cae sobre Jonás. Ahora, aquí yo me doy cuenta
que mire, mi amado hermano, aquellos hombres no eran creyentes en Dios, sino que tenían unos dioses, a los dioses adoraban. Y a veces Dios va a usar personas que no conocen el evangelio para decirle a uno que Dios lo está llamando, no porque esa persona tenga el Espíritu Santo, sino que Dios se place a quien usa a quien Él quiera. Porque a veces nosotros pensamos que Dios usa solamente a nosotros los que estamos aquí. Es que Dios, para cumplir el propósito en uno, mire, Dios usa hasta las piedras para hablarle a uno, para que uno entienda. Ya si uno entienda que Dios dice, bueno, ahora sí voy a tratar contigo fuertemente. Y allá venimos humillados. Ya cuando las dificultades han llegado a uno viene humillado. Señor, hubiera obedecido mejor. Por eso es mejor obedecer antes que vengan las dificultades, que vengan los problemas hacia uno. Pero mire lo que sigue diciendo, en donde nos quedamos. Y en el 9, y él le respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. El verso 11, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trajeron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más contra ellos. Ahora, ¿por qué causa aquellos hombres no pudieron llegar a tierra? Mire, mi amado hermano, que cómo es Dios. Que el plan de Dios no era que Jonás llegara a tierra, porque Dios le estaba dando una lección a Jonás ahí dentro del mar. Porque Dios ya tenía preparado un gran pez, no sé si era una ballena. A los niños les enseñan a veces que es una ballena, pero la Biblia dice que es un pez. Y Dios ya tenía preparado el pez, mi amado hermano, para hacerle entender a Jonás. Porque ¿qué hubiera pasado si aquellos hombres hubieran llegado a tierra firme? ¿Qué dice la Biblia más adelante? Que estando Jonás dentro del gran pez, entonces ahí reconoció a Dios. Entonces ahí Jonás se arrepintió. Estando dentro de aquel gran pez, ahí entonces Jonás reconoció el llamado que Dios tenía en él. Pero más adelante, ya cuando va a Nínive y aquella gran ciudad, comienza a Jonás a decirles que se arrepintieran. Y aquellos se arrepienten. Pero ya más adelante nosotros vemos que Jonás se enoja, porque Jonás sabía que Dios era misericordioso, que Dios les iba a perdonar la vida. Porque lo que quería Jonás para aquella ciudad, que Dios los destruyera. Mire cómo es el hombre. Así somos nosotros de malos. Sin embargo, la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios no es como nosotros, mi amado hermano, porque si uno falla y uno se arrepiente, Dios tiene misericordia de nosotros. Pero si uno falla, mis amados hermanos, lamentablemente el ser humano lo comienza a señalar a uno y dice: pero mira, tú fallaste, hiciste esto, hiciste el otro. Y si uno ya se arrepintió, Dios lo perdonó. ¿Quién somos nosotros para juzgar al hermano? Y mire lo que sigue diciendo: y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Ahora, algo que el Señor me enseñaba es esto: que la misericordia de Dios es grande, aunque el ser humano sea desobediente. La misericordia de Dios va más allá, mis amados hermanos, que aún la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Ahora,
¿daríamos nosotros la vida por nuestro enemigo? ¿Verdad que no lo hicieran? Pero sin embargo la Biblia dice, mis amados hermanos, que nosotros, usted y yo, éramos enemigos de Dios. Y así Jesús vino a morir en aquella cruz del Calvario para salvarme a mí, para morir por mis pecados, para morir por sus pecados y para un día reinar, que nosotros reinemos con Él por la eternidad. Siendo usted enemigo, siendo yo enemigo de Cristo, Él se dejó clavar. Nosotros merecíamos estar en aquella cruz. Nosotros merecíamos que esos clavos traspasasen nuestras manos. Pero sin embargo Cristo tomó nuestro lugar y nos amó con un gran amor, grande, un gran amor que el ser humano a veces no lo llega a entender. La Biblia dice que fue azotado. Ahora, mis amados, yo me recuerdo que cuando yo estaba pequeñito, mi mamá a mí me pegaba, y mire que era algo que Dios Padre bendito, pero y Jesucristo, mis amados hermanos, sufrió esos golpes que nosotros merecíamos llevar. Y Dios nos rescató, nos reconcilió con Él, y ahora Dios nos promete vida eterna. Qué maravilloso es Dios, mis amados hermanos. El hombre por su naturaleza es desobediente, pero la misericordia de Dios va más allá todavía. Dios no ve el error del hombre, sino que Dios tiene misericordia. Claro que Dios no le agrada el pecado, por eso Dios dice que nos arrepintamos, por eso la Biblia dice que nos convirtamos. ¿Por qué? Porque aunque Dios a nosotros nos ama, pero Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios quiere, mire, mi amado hermano, que yo me pongo a pensar y yo digo, Señor, ¿cuánto le duele a usted cuando un hijo que estuvo en sus caminos se aleja de usted? Mire, mi amado hermano, yo creo que a Dios le duele en su corazón al ver que su creación, aquel hijo que un día estaba en su casa, se va de la presencia de Él. A pesar de que el hombre es desobediente, Dios tiene misericordia y Dios lo vuelve a traer. Pero vamos a seguir en la palabra de Dios. Y mire lo que dice. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, en el verso 17, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, ya cuando Jonás se vio envuelto en la dificultad, envuelto en el problema, allí es donde Jonás se acordó de Dios. Y a veces así nos pasa a nosotros, mis amados hermanos, que cuando nosotros nos encontramos en problemas graves, en problemas grandes, entonces allí nos acordamos de Dios y decimos, Señor, yo no puedo más, aquí estoy. Y Dios te lo dije, pero no hiciste caso. Mi amado hermano, Dios siempre a uno lo llama a la buena, y si uno no entiende, Dios va a levantar algo fuerte para que uno entienda el llamado de Dios. Y mire lo que dice en Jonás capítulo 3 en su verso 1 al 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diere. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, detrás de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora ya Jonás se encuentra predicando, obedeciendo a Dios, después de que no le obedeció, después de que enfrentó aquellas dificultades por no obedecer. Mire, mi amado hermano, que Dios con uno siempre va a tratar. Y Dios lo va, cuando uno es
escogido de Dios para llevar las buenas nuevas del evangelio de una y otra forma, Dios siempre lo va a levantar a uno. Y a veces uno pasa dificultades por causa de que uno no quiere obedecer el llamado de Dios, así como le pasó a Jonás. Ahora, muchas veces que Dios siempre nos está llamando una y otra vez, pero nosotros, por naturaleza, no queremos obedecer. Pero es mejor obedecerle a Dios antes que vengan las dificultades. Pero miren lo que dice Salmo 139, su verso 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y allí sucesivamente usted lo puede seguir leyendo. Si yo me voy a los cielos, ahí estás tú. Si me voy al Seol, ahí estás tú. O sea que de la presencia de Dios, del llamado de Dios, no nos podemos esconder. Por más que digamos, por más que uno ponga en su corazón, no, y no lo vaya a hacer. Dios siempre, mire, si Dios ya lo marcó, es mejor obedecerle a Dios. Porque la Biblia dice que a dónde nosotros huiremos. Si vamos al cielo, de allá Dios nos trae. Si vamos allá abajo, de allí Dios nos trae. En donde sea que nosotros nos vayamos, Dios allí, de allí Dios nos va a traer. Y mire lo que sigue mire lo que dice la palabra del Señor en Éxodo 10, capítulo 3, en su verso 10 al 11. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mire cuando Dios se le aparece a Moisés y la excusa que Moisés le pone a Dios en el verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? O sea, porque Moisés sabía quién era Faraón, un hombre que tenía poder, un hombre que tenía esclavizado a los hijos de Israel, un hombre mire mi amado hermano, que cuando daba una ordenanza se tenía que cumplir. Y Moisés le dice a Dios: ¿quién soy yo, Señor, para que vaya a Faraón? Pero mire lo que sigue. Me gustó lo que dice en la Nueva Versión Internacional en el capítulo 4, en su verso 10 al 11 nuevamente: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Moisés, esto es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te digieres a este tu siervo tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajar, hablar. Mire lo que le está diciendo. Francamente, lo que Moisés le está diciendo a Dios. Francamente, yo no soy de fácil palabra. No puedo hablar. ¿Quién soy yo para que vaya a Egipto y comience a hablarle a Faraón? Pero mire lo que dice el verso 11. ¿Y quién le puso? Dios le dice: ¿y quién puso la boca al hombre? Respondió el Señor: ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita? En el verso 12: anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré. Habla y te diré lo que debes de decir. Moisés le puso excusa a Dios: ¿quién soy yo? Pero de ahí Dios le dice: ok, ve. Dios le está dando la ordenanza y le dice: ve, porque yo te ayudaré a hablar y te diré qué debes de decir. Y a veces nosotros le ponemos excusa a Dios y le decimos: Señor, pero yo no sé predicar. Que todos los que están sentados ahí predican la palabra de Dios, saben la palabra de Dios. Porque ¿a cuánto le ha pasado? Sí, a mí me pasó. Yo digo: Señor, pero ahí los que me van a estar escuchando saben palabra de Dios. ¿Y qué voy a decir yo? Pero sin embargo, cuando uno va a la presencia de Dios, es Dios quien se encarga de darle esa palabra que necesita oír el pueblo de Dios, mis amados hermanos. Y ya para ir terminando, que
Mire lo que dice en Jeremías 1:6. Yo respondí: Señor Dios, soy joven y no sé hablar. ¿A cuántos jóvenes cuando a veces yo les digo den enseñanza, o a veces nuestro pastor nos dice que prediquemos, a veces nos ponemos a pensar? Porque no es fácil. Pero sin embargo, cuando usted se deja dirigir por el Espíritu Santo, no es su capacidad, es lo que el Espíritu Santo va a hablar a través de usted. Por eso dejemos de que el Espíritu Santo a nosotros nos dirija, y Él pondrá esa palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Porque mire, cada día que nosotros venimos aquí a la casa de Dios, siempre necesitamos una palabra de Dios. Siempre, porque la palabra de Dios dice que mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios son vida para usted y son espíritu para fortalecerle. Pero mire lo que dice a Gedeón en Jueces 6:14. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envío. Mire lo que Dios le dice a Gedeón. Gedeón le dice: yo soy el más pequeñito de mi familia, pero Dios le dice: ve que yo te envío. A veces nosotros ponemos excusas, pero Dios dice: ok, yo sé que mire, Dios conoce nuestra capacidad, pero Dios dice: yo pondré mi palabra en ti. Por eso es que, mis amados hermanos, es importante que nosotros obedezcamos a Dios, obedezcamos el llamado que Dios tiene en nuestra vida, que quizás no fue mucho, pero yo hasta aquí Dios me ha dado. Bendito sea Dios. Y si Dios les ha hablado, mis amados hermanos, podemos pasar aquí al altar y decir: Señor, póngase de pie. Señor, yo a veces he oído del llamamiento que tú me has dado, pero aquí estoy. Ya de aquí usted tome el control de mi vida. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos has dado de poder predicar tu palabra. La honra y la gloria se han dado solamente a ti. Te damos gracias, Señor amado, porque una vez más nos has hablado. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos habla a tiempo y afuera de tiempo. La honra y la gloria se han dado solamente en usted. Mira a cada uno de mis hermanos, Señor, que se han sentido, Dios mío, sin fuerza. Aquellos que, Dios mío, Padre de la gloria, que se han sentido incapaz de cumplir con el llamamiento que usted les ha dado. Te pido, Espíritu Santo, que sea usted tomándolos de la mano, que sea usted, Espíritu Santo, fortaleciéndolos. Espíritu Santo, que sea usted poniendo esa palabra dentro de ellos para poder predicar y programar tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, pon esa palabra dentro de ellos, capacítalos, Señor amado, dale la fuerza y la fortaleza, llénalos con tu poder, llénalos con tu unción. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, mira a cada uno de los jóvenes, Señor amado, que sea usted fortaleciéndolos, que sea usted, Dios mío, dándoles de su Espíritu Santo, que sea usted preparándolos, Señor, para el llamamiento que Dios tiene en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, fortalece a cada uno de mis hermanos, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, fortalécelos y dale la fuerza, dale la fortaleza. En el nombre de Jesús, cada día más auméntale, Padre, ese conocimiento. Auméntale, Dios mío, Padre, para que podamos hablar tu palabra. Así como Pedro, Dios mío, hablaba, Señor, un hombre que no tenía estudio, Dios mío, pero cuando tu Espíritu Santo hablaba sobre él, Dios mío, no hubo quien se resistiese, Padre. Así te pedimos en el nombre de Jesús, que sea usted dándole, Dios mío, Padre de la gloria, cada día más ese conocimiento a cada uno de tus hijos que están aquí, Señor, para poder hablar tu palabra en el nombre de Jesús. Aquellos que están en la cama, dígale: Señor, me reconcilio contigo, te pido perdón, sé que me he alejado de usted, sé que un día me llamó, pero me alejé de usted, me alejé del llamado que Dios tenía en mi vida, pero ahora vengo delante de su presencia, me reconcilio contigo y aquí está mi corazón. Aquí estoy dispuesto a hacer lo que usted me mande a hacer.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Y hasta aquí, mis amados hermanos,